La conferencia magistral de hoy es de la deriva continental a la tectónica de placas, un largo recorrido hasta la nueva Mantle Tectonics, y va a ser presentada por el doctor Víctor Ramos. Yo les confieso que estuve tentado en hacer una presentación enunciativa de los trabajos, los méritos, las distinciones, pero observando el título, pensé que también podría ser una buena presentación contar que nuestro conferencista ha sido una persona que durante los últimos 50, 60 años ha tenido la oportunidad de conocer y de discutir con muchos de los grandes padres de la nueva tectónica de placas. Ha sido integrante de uno de los primeros esfuerzos de tratar de aplicar las consecuencias de la formación de montañas asociada a la tectónica de placas en el erógeno andino. Ha tenido un rol protagónico en la conceptualización y en el desarrollo de estas nuevas ideas, en un team que también participó la doctora Kay. Ha introducido ideas novedosas y revolucionarias respecto a la octonía de terrenos y muchas otras cuestiones, que yo creo que han sido un verdadero motor para el progreso de la geología durante los últimos 40 años, porque esas nuevas ideas o hipótesis dieron lugar a infinidad de inquietudes, ha sido multiplicadora de inquietudes para tratar de confirmarlas, de discutirlas, de perfeccionarlas. Y además, creo que, y sobre todo durante el último tiempo, Víctor se ha dedicado a documentar minuciosamente la historia de este segmento tan apasionante de la geología contemporánea, que tiene que ver con la tectónica de placas y lo que viene. Lo que quiero destacar es el poco frecuente privilegio de tener un conferencista que pueda contarnos todas estas cosas en primera persona. Generalmente una temática de este tipo reúne experiencias de varios, pero básicamente no solamente quiero destacar, sino que esta presentación lleva implícito un agradecimiento por todo lo transitado durante estos largos 50 y pico, 60 años. Así que, Víctor, muchas gracias por la conferencia y tuyo el micrófono. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso que me ha dado esta oportunidad para poder contarles un poco lo que quiero. Y después la presentación, como siempre, muy agradecida a las palabras de Carlos. Hoy vamos a hablar vamos a hacer una especie de ping-pong de lo que vino pasando con la tectónica. Y es importante tener esto presente porque va a ser una clave para lo que se viene en el futuro. Y cuando digo esto todo el mundo sabe cómo fue la deriva continental, todo el mundo sabe qué es la tectónica de placas, pero muchos todavía no son conscientes de la revolución que está produciendo la Mantle Tectonics. Entonces, quiero mostrarles como ejemplo qué es lo que pasó antes, qué es lo que pudimos hacer y el gran futuro que tenemos por delante si estudiamos, investigamos y vemos las grandes oportunidades que se nos abren en este momento. Le pido disculpas por la letra porque hubo una incompatibilidad de letras o de fonts y está un poco chica, pero no importa. En la tectónica hubo 3 grandes revoluciones y vamos a ver cómo impactaron en la Argentina. Esas grandes revoluciones fueron, primero, la deriva continental. ¿Quiénes la impulsaron en nuestro país? Tenemos tipos de primera línea que la impulsaron. Hubo una resistencia al cambio como siempre. Y de ahí, después de casi 30, 40 años, empezó a nacer la tectónica de placas. Y en esa tectónica de placas vamos a ver cómo se empezó a introducir en el país
qué rol tuvo el paleomagnetismo en esa introducción, y como siempre, la oposición gatopardista, que hizo lo imposible para pararla. Y con la Mantle Tectonic, como recién empieza, o hace poco que empezó, tenemos muchas alternativas por delante. Entonces, en la deriva continental fuimos pioneros, y eso, fuimos todos pioneros, porque Keidel fue el pionero. En la tectónica de placas entramos tarde, o sea, ya había pasado la revolución y recién empezamos a mirar qué pasaba. Entonces, insisto que en esta Mantle Tectonic se nos abre una oportunidad. Entonces, en la charla de hoy quiero llevarlos a terminar con esta Mantle Tectonic. Cuando hablamos de la deriva continental, todo el mundo Wegener, extraordinario, fabuloso, pero lo que quiero destacar es que Wegener ni siquiera era geólogo, era un meteorólogo, especialista en ciencia de la atmósfera, y luchó contra toda la comunidad geológica. Muy pocos lo apoyaron. Hace rato que vengo insistiendo, lo habíamos conversado con mayor detenimiento en la Comtech, en la reunión de la vez pasada, que él hizo una primera edición de cómo es el origen de los continentes, hizo una segunda edición, y de golpe leyó lo que había escrito Keidel, y dijo, no, esta es la mía. Dijo, entonces, la tercera edición no tiene nada que ver con las anteriores. Si ustedes comparan el capítulo de geología de la primera y segunda edición con el capítulo de geología de la tercera edición, empieza el profesor Keidel lo repite como 50 veces. Básicamente, ¿qué es lo que se dio cuenta él? Que cuando quería correlacionar el Atlántico Norte, América del Norte con Europa, los orógenos eran casi paralelos y era muy difícil la correlación. Tuvo la suerte que en África y en Sudamérica el arco que viene del sistema del Cabo a Ventaña es perpendicular. Entonces, cuando uno lo junta, se arma mucho mejor el rompecabezas. Wegener, entusiasmado con las ideas de Keidel, cambió en su libro y a partir de eso todas las ediciones posteriores siguieron hablando de lo que hizo Keidel. Ahí dice el gran movilista, en la versión original he puesto grandote, el gran movilista porque era uno de los pocos movilistas que había en ese momento. Aquí lo tenemos al director de tesis de Keidel, Gustavo Steinmann. Gustavo Steinmann fue muy conocido en América del Sur porque Gustavo Steinmann trabajó mucho tiempo en Perú, trabajó en Bolivia, entró un poquito en el norte de Argentina, antes había trabajado en Tierra del Fuego y la Patagonia, pero su gran aporte a los Andes fue la geología del Perú, donde introduce conceptos como la orogenia incaica, la orogenia quechua, todos inventos de Steinmann. Y mundialmente se hizo famoso porque tenía la trilogía de Steinmann. Todo el mundo habla del complejo de rocas ultramáficas, basaltos con piroblavas y los sedimentos profundos. Todo eso lo describió por primera vez Steinmann y de ahí sale que específicamente las sofiolitas es lo que definió en la trilogía de Steinmann. Ahora, un tipo tan avanzado en esos conceptos no estaba de acuerdo con Wegener. Él decía que los continentes no se movían y que, a lo sumo, si había alguna correlación de un punto al otro, era porque había puentes continentales. Y otro monstruo de la geología, que es Eduardo Suez, él fue el que inventó el término Gondwana, él hizo todas las correlaciones de los continentes del hemisferio sur, todo el mundo lo reconoce en ese libro famoso de la faz de la Tierra como uno de los grandes geólogos, no podría hablar de tectonistas, los grandes geólogos que dieron las bases básicas de la geología a fines del siglo XIX. Le hago todo este honor a Suez para decir que él tampoco creía en la deriva de los continentes y fue un enemigo de la deriva de los continentes. Y propusieron siempre puentes continentales. Eran grandes defensores de la tectónica contraccional y fijistas en grado extremo. Y les muestro un ejemplo. Esto está del año 1878. Es el primer Congreso Geológico Internacional que se realizó en París. Ahí nacieron los congresos internacionales. Y en ese congreso, la novedad del congreso fue esta. Un tipo, un tal Fabre, en 1878, logró representar en forma experimental cómo se formaban las cadenas montañosas. Y hizo una experiencia muy interesante. Agarró un globo de goma, lo infló, le puso arriba una capa de cera, y de acuerdo al espesor de la capa de cera tenía resultados diferentes. ¿Qué hacía? Inflaba el globo, le ponía la capa de cera, esperaba que estuviera levemente enfriada y desinflaba el globo un poco. Entonces se contraía. Y eso producía este tipo de estructuras.
Cuando ustedes ven en el primero son estructuras muy irregulares. En esta hay cierta mayor, un poco buena voluntad, un mayor lineamiento de las estructuras. Ahora, ¿qué es lo que veían ellos? Que cuando la capa de cera era pequeña, las arrugas que se producían eran muy caóticas, no había un orden. En cambio, cuando la capa era más gruesa, como se ve en esa posición, se producían estos corrimientos. Estos 1878, Sapir todavía no había nacido y estos tipos ya estaban tratando de explicar cómo era el diferente comportamiento estructural en función de esa contracción por enfriamiento. Todos enamorados de esos, excepto Wegener. El único tipo que, cuando hablamos en la Contec el año pasado, bueno, este año fue, decíamos que las ideas de Wegener en el simposio del año 28 en Norteamérica lo destruyeron a Wegener, dijeron los continentes no se mueven, no juegan con eso, y durante 30 a 40 años los continentes los mantuvieron fijos. Uno pensaría, bueno, eso ocurrió en Estados Unidos, pero ¿qué pasaba en Europa? En Europa había un solo tipo que hay que destacarlo, que es Argand, Émile Argand, quien primero que asumió el razonamiento de Wegener, era un fanático defensor de Wegener, uno de los pocos. Cuando fue el Congreso de Toronto en el año 1913, le dieron el premio Spendaryov, que es un premio que se da en los congresos mundiales, como el joven más destacado de ese congreso. En el Congreso de 1922 en París, fue en Bruselas, perdón, presentó un mapa de Eurasia, Europa y Asia. ¿Y qué es lo que presentaba en ese mapa? Básicamente ponía que había distinguido, busqué una versión más joven, bueno, esa es la versión original, decía que había áreas tabulares sin deformación y áreas orogénicas. Y esas áreas orogénicas tenían diferente edad. Hizo el primer bosquejo de evolución de Eurasia en función de esas áreas, esas tablas estables, que eran los cratones, que iban chocando entre sí. Un tipo realmente extraordinario. Ahora, ¿qué pasó? Nadie le creyó lo que decía. O sea, no es que haya modificado el mainstream con sus ideas. ¿Dónde estaba el mainstream? Básicamente, impulsó la tectónica tangencial, la movilidad de los continentes, mejorando las ideas de Wegener. ¿Quiénes eran los que gobernaban Europa en ese momento? Por un lado, Hans Stiel, que era el padre de la teoría geosinclinal europea. En 1912, 2 años antes que Wegener, había desarrollado toda la teoría geosinclinal con un excelente conocimiento geológico. Entonces, tomó mucho cuerpo en Europa la teoría geosinclinal. Y del otro lado tenemos a Hans Cloos. Hans Cloos fue el discípulo directo de Steinmann. Cuando Steinmann se murió, Steinmann fundó la Asociación Geológica Alemana. Después de fundarla, fue su presidente y editor de Geologischen Rundschau hasta su muerte. Cuando se murió, su delfín era Hans Cloos, que siguió con las mismas ideas de Steinmann, se puede decir. Mejoró la parte estructural porque fue un estructuralista, pero también absolutamente convencido que los continentes no se movían, lo que había era tectónica vertical, y denostaron las ideas movilistas. Y esto lo pueden ver en otro simposio, un simposio del año 39. En Norteamérica el simposio fue del año 28, en el 39 lo destrozaron al pobre Wegener. Pasa que la consigna era hay que bajarlo a Wegener y lo bajaban de todos lados. Y aquí hay una persona que podemos razonar por qué siguió siendo wegenerista, o sea, por qué siguió apoyando las ideas de Wegener. Básicamente, él había hecho la primera correlación entre el sistema del cabo y el sistema de la ventana. Y eso que se enamoró Wegener de esa idea y la empezó a usar él. Otro también que se entusiasmó con esa idea fue Dutoit, que vino a la Argentina, Brasil y Uruguay a conocer cómo era ese sistema del cabo y ver si era cierto lo que decía Kayden. Algún día les puedo contar con detalle la libreta de Dutoit, cada página por medio dice Kayden, la libreta de campo, ¿no? Entonces, fue a verificar lo que Kayden había dicho y llegó a la conclusión que Kayden tenía razón, que era absolutamente correcto. Y aquí hay una pregunta que yo me hago. Kayden no se amilanó con todas las críticas que hubo en el simposio del año 28, porque no se habrá enterado, o porque no habrá leído, o porque sus ideas eran tan buenas que siguió adelante con ello. Pero para nada se modificó. Y tuvo un ahijado, un tesista que era Horacio Harrington, que impulsó aún más la teoría que Kayden. Fue otro gran movilista y otro defensor, digamos, de la teoría de Wegener.
Él había sido alumno de Stille, él siempre recomendaba que había que leer a Stille, que Stille era el padre de la geología regional, y siempre insistía con eso. Pero a pesar de eso, aceptaba las ideas de Wegener. Keidel tuvo también otro discípulo, que es el doctor Ángel Borrello. Borrello estaba absolutamente imbuido de las ideas de Stille. Si ustedes leen el libro de los geosinclinales de Borrello, tiene en la primera página una dedicatoria extraordinaria a la gran sabiduría de Stille, y fue un discípulo que avanzó con las ideas de Stille, llevó a su máxima expresión la teoría geosinclinal. Pero tuvo tres grandes maestros. Stille es el primero, el otro era Marshall Kay. No fue su maestro, pero él cuando fue al Congreso de la India pasó por Nueva York y estuvo conversando con Marshall Kay para interiorizarse del gran trabajo que había hecho Marshall Kay pocos años atrás, que eran los geosinclinales de Norteamérica. Y el otro compañero de un montón de trabajos fue Jean Aboin. Entonces, Borrello, entusiasmadísimo en la teoría geosinclinal, había hablado con los tres grandes, bueno, con Stille nunca pudo hablar, pero había leído todo lo de Stille, habló con Marshall Kay y habló con Jean Aboin, y con Jean Aboin convinieron de trabajar juntos en Argentina. Todos conocen bien la teoría de la precordillera desde el punto de vista geosinclinal, una plataforma calcárea que era la vacuidad, un euje geosinclinal donde estaban las fases más profundas. Realmente llevó al máximo esas ideas. Él se murió el 28 de octubre de 1971 y se murió el mismo día que habló de la evolución tectónica de la precordillera. Me acuerdo siempre que fue un congreso, se lo había contado en la Contella, que lo habían invitado al doctor Borrello a presentar como conferencia magistral la evolución tectónica de la precordillera. Y yo yo soy de Buenos Aires, nunca tuve clase en La Plata con él, así que no lo conocía. Y cuando lo vi, digamos, el entusiasmo que ponía Borrello para explicar, porque se movía, saltaba dentro del escenario, hablaba de las grandes orogenias, realmente de forma muy vívida, que lo aplaudieron de pie como 3-4 minutos. Estuvo también que la gente de Mendoza dijo, doctor, ¿se anima a decir la misma conferencia en la Asociación Geológica Mendocina? Sí, por favor. Lo subieron a un coche, lo llevaron a Mendoza, llegaron a Mendoza, fue a descansar al hotel y murió ahí. O sea que murió en plena gloria, se puede decir. Él fue el que habló del Flysch en su famoso libro de evolución de geosinclinal de los Andes, y tiene Flysch para todos lados, del norte hacia el sur, un tipo que dominaba la geología argentina y dominaba la teoría geosinclinal, por eso tuvo mucho peso en las cosas que decía. Y para colmo se juntó con Jean Aboin, un gran geólogo, uno de los grandes geólogos franceses, e hicieron todo un recorrido con los Andes, y hay varios trabajos de Aboin y Borrello, del 70, 71, él se murió en el 71 y siguieron apareciendo trabajos que habían hecho previamente, post-mortem, en el año 73. Ellos nos explicaron cómo funcionaban los Andes argentinos-chilenos, con ideas que si lo analizamos ahora pueden ser no del todo correctas, pero hicieron el primer intento de comprender cómo evolucionaba geológicamente el sistema andino. Estamos en el año 73, con mucho envión con las ideas de Borrello y la teoría geosinclinal. Mientras estábamos en todo eso, en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa, empezaban a hacer la tectónica de placas. En nuestro país también tuvimos un gran tectonista, que es Bruno Valdis, una persona primero muy inteligente, de una imaginación a toda prueba, y realmente influyó muchísimo en la tectónica, toda su actuación, principalmente a través de sus enseñanzas en la Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué pasaba con esto? Había una vieja tectónica de basamento que decía que el basamento estaba todo fracturado. Ahí pueden ver el mapa de la derecha acá arriba, que ven toda una serie de fracturas por todos lados. Pero no hay duda de que el basamento está todo fracturado. Y en base a eso empezaron a desarrollar teorías de cómo se podían o cómo podían trabajar esas estructuras. Y hubo un tal Hobbs, un inglés, que trató de explicar esos diseños repetitivos en el relieve y la estructura como factores que controlaban la evolución de un cratón. Eso es la vieja tectónica de basamento. En la nueva tectónica de basamento, que empezó después de la Segunda Guerra Mundial con las fotografías aéreas, se dieron cuenta que había muchos más rasgos lineales por todos lados. Entonces empezaron a
desarrollar lo que Moody y Hill llamaron la Range Fault Tectonics, y que cuando aparecieron las imágenes satelitales se empezó a hablar de la Lineament Tectonics. Era muy evidente un montón de fracturas que antes no se veían y ahora que teníamos nuevas imágenes se podían ver. Sales fue el tipo que hizo la mejor mecánica de formación trabajando con esto. ¿Qué es lo que opinaban estos señores? Era que básicamente había una serie de lineamientos muy grandes o grandes range faults que controlaban toda la evolución. Y todo lo que ocurría en el erógeno era producto del movimiento para arriba y para abajo, sinestral o destral de estas fallas. O sea que para ellos no existía la solución, lo único que existía era esas grandes fallas que aplastaban, creaban cuencas, etcétera, etcétera. La range fault en Argentina la introdujo Todd Harding en el año 73 en una conferencia del Instituto Argentino del Petróleo. Y dio una conferencia pública ahí, pero antes estuvo aleccionando a las compañías petroleras, porque fue contratado por varias compañías petroleras para hablar de las nuevas ideas de la Range Tectonics. Fanático de la Range Tectonics, y dijo, ustedes tienen el mejor ejemplo a nivel mundial de cómo funciona la Range Tectonics, y lo demostró en la estructura de la dorsal de Winkle. Fue el primero que dijo que la estructura de Winkle, más que un sistema de Horsey-Graben, era realmente una estructura típica de la range tectónica o de la tectónica de desgarre. Tuvo dos excelentes discípulos, Ismael Orchuela y Víctor Proskiewicz, que hicieron toda una serie de presentaciones acerca de la dorsal de Winkle, interpretándola como una zona de movimiento transpresivo, y lo llevaron al máximo con esta interpretación estructural. Y acá, ojo al Cristian que hace una aclaración. Acá funciona, esto es correcto, es real, porque cuando haya un rasgo oblicuo a la compresión andina, ese rasgo oblicuo se descompone con transcurrencia. O sea que estos estudios fueron muy bien hechos, permitieron mejorar la exploración de estructuras para la exploración petrolera y fueron muy útiles. Se sigue usando todavía, digamos, tenemos refinamientos de eso, pero explica mucho de la evolución estructural adosada a la dorsal de Winkle. Sus máximos exponentes fueron Luis de la Salda, Bruno Valdis y Pancho Orbén. Pues digo los máximos exponentes porque él durante varios años, casi 10 años, tuvo un programa que se llamaba Megafaults of South America, 4 años. Y en esos 4 años mostraron cómo la Range Tectonic explicaba casi todos los rasgos que teníamos en Argentina. Tenemos un trabajo ahí donde nos hablan de cómo las cuencas se forman, cómo se produce el magmatismo, cómo los desgarres van controlando todo. En el medio tenemos la precordillera, cómo el sistema de plegamiento de la precordillera fue un resultado del apretón de 2 fallas de desgarre. Y también cómo esas mismas fallas podían transportar, movilizarse estos bloques de basamento. Entonces, esto diría yo, 87, 84, 89, fue el apogeo de la teoría de la Range Tectonics en Argentina. Digo apogeo porque siguió todavía esa teoría. Yo siempre digo, nos distrajeron con la Range Tectonics, mientras que el resto del mundo se imponía la tectónica de placas. O sea, ya de la década del 70 estaba todo el mundo embalado con la tectónica de placas y nosotros discutiendo si esa era una Range Tectonic o no era, cómo era el alineamiento, cómo era el desgarre. No se olvidaron de la Range Tectonics, han tratado de reactualizarla. Y acá tengo un caso, digamos, que a mí siempre me gusta mucho, porque es una falla que tiene de desgarre 500 kilómetros, como la falla de Gastre. La falla que tiene en los Southern Alps tiene 500 kilómetros de desgarre. El movimiento que tiene, teóricamente, que hubiera tenido esa falla de desgarre de Gastre, es, para producir lo que produjo los Southern Alps, es de 42 milímetros por año contra 37 milímetros por año. Lo extraordinario es que esa falla de desgarre, que sí existe, se puede ver, cuando uno visita los Southern Alps, ve que hasta el basamento aparece aflorando a través de esa falla. Aquí es más veloz todavía y no produce ninguno de los rasgos que vemos en Nueva Zelanda. Otros trataron de mejorarlos, cortaron el país por todos lados, o sea que no se ha muerto la Range Tectonics. Del año 83, 84 he visto todavía trabajos que siguen impulsando la Range Tectonics. ¿Qué pasaba en el resto del mundo? Teníamos un tipo como Tuzo Wilson que tuvo una idea muy buena. Tuzo Wilson dijo que las fallas que se veían, que cortaban el fondo oceánico, eran transformes. Y eso cambió completamente el entendimiento de qué es lo que pasaba en el océano. Antes pensaba que era un desgarre y ahora sabemos que es una falla transforme porque se va abriendo al mismo tiempo que se forma la corteza oceánica. Y aún más importante que eso, Tuzo Wilson, cuando fue a Gran Bretaña, vio que había rocas oceánicas y
aparecía de vuelta un trozo de Laurentia con el famoso Olenellus en Gran Bretaña, y en Inglaterra, en la parte del norte de Inglaterra, y dijo, uy, esto es parte de América del Norte. Entonces, evidentemente, hubo un océano que se abrió y después se cerró, después se volvió a abrir nuevamente para formar lo que es actualmente el Océano Atlántico Norte. Esa idea de que había océanos que se cerraban y se abrían llevó a que algunos colegas de él lo denominaran como el ciclo de Wilson. Y se puede decir que la primera formalidad concreta de la plate tectonic la hizo Tuso Wilson en julio del 65 en ese trabajo en Nature. Y después hubo varios que rápidamente, desde diferentes disciplinas y diferentes especialidades, cooperaron con eso. Y entre esos varios, cito estos 4 o 5, que son los más destacados: Mackenzie, Jason Morgan, Xavier Le Pichon, Jacques Oliver y John Dewey. Cada uno en su especialidad aportaron datos fundamentales. Aquí lo tenemos Mackenzie, que habló de las consecuencias que producía ese movimiento de las placas. Jason Morgan fue el primero que hizo cierta sistemática, hablando de que había dorsales oceánicas, trincheras, grandes fallas y bloques corticales. Y Xavier Le Pichon hizo una obra maestra en el año 71, 72, de cómo se abría el Océano Atlántico Sur. Fue el primer estudio comprensivo de cómo funcionó el Atlántico Sur. Y finalmente Jack Oliver fue el que introdujo, junto con Brian Isaacs, el hecho de que las zonas de subducción eran zonas donde se hundían las placas oceánicas y permitían, el estudio de la sismología permitía reconstruir eso. Y acá finalmente lo puse a John Dewey, que fue el que casó la tectónica de placas con la geología. Tiene 2 trabajos, uno con Jack Bird y otro él solo, donde finalmente, los demás eran básicamente geofísicos. Él fue el primer geólogo y dijo, no señores, esto es importantísimo porque nos explica los Alpes, nos explica los Andes, nos explica todo en todas partes del mundo. Ese estudio global que hizo John Dewey fue realmente muy, muy meritorio. Estos principios básicos fueron publicados en el Journal of Geophysical Research 2 o 3 años después de esa reunión del año 67, y ahí se puede decir que nació la tectónica de placas. ¿Qué pasaba en ese momento? Una de las pocas personas que estaba preocupada con la tectónica de placas era el ingeniero Valencio. Él fue el fundador del primer laboratorio de paleomagnetismo de América del Sur. Ese primer laboratorio de paleomagnetismo no solamente permitió ser modelo para el resto de América del Sur, sino que sus discípulos fueron, hicieron grandes aportes a la tectónica de placas. ¿Y cuál fue la gran importancia que hizo, la gran contribución que hizo Valencio? Fue que pudo reconstruir, acá tengo la curva de Tomesoli, pero pudo reconstruir la primera curva junto con otro paleomagnetista, de cómo se fueron separando América del Sur de África. A partir de esos aportes no quedan dudas, ahora ya sabían que se habían separado, el tiempo, la velocidad de separación, etcétera, etcétera. O sea, eso cambió drásticamente el concepto de, digamos, se comprobó lo que era la deriva continental. Desgraciadamente tuvimos en Buenos Aires un simposio que se llama el Upper Mantle Project Final Symposium, en el año 70, que estaba dirigido por Vladimir Belousov y el ingeniero Valencio. Vinieron una cantidad de jóvenes impresionantes. Estaba Frederick Vine con su profesor Matthews, estaba John Slater. Fíjense ustedes que tanto Vine como Slater murieron este año hace pocos meses. En aquel momento eran jóvenes. Uno nos deleitó con todas las anomalías magnéticas, el otro hablaba cómo cuando se enfriaban las placas iban ganando profundidad. Todo eso fue extraordinario. Uno estaba embaladísimo, yo estuve en ese simposio, estaba embaladísimo de las cosas que decían, pero ¿qué pasó? La palabra final la tuvo Belousov. Y Belousov fue tremendo. O sea, mostró y dijo, dice, ¿dónde está la simetría que hablan estos chicos? Dice, ahí no hay ninguna simetría. O sea, los tipos no entienden. Aparte, ahí no hay ningún patrón regular. Entonces una serie de... Fue tan fuerte lo que dijo que todos quedamos, puta, tiene razón Belousov, estos pibes están ahí especulando, qué sé yo. Realmente fue
un baño de agua fría, digamos, a la tectónica de placas. Menos mal que, digamos, en Estados Unidos había tipos como Bill Dickinson, que siguieron tratando de entender cómo era el magmatismo, cómo eran las cuencas sedimentarias. Empezaron a ponerle mucha geología a la tectónica de placas. Este fue uno de los grandes maestros de la tectónica de placas. Tipos como Dietrich Roeder, él fue el que inventó o propuso el término subducción de corteza oceánica. Ahora todo el mundo habla de subducción. Él utilizó esa palabra para explicar cómo se hundía la corteza oceánica y cómo desarrollaba dos sistemas de plegamiento diferentes. Había un tipo thin skin y un tipo thick skin. La idea de thin skin y thick skin era de Rogers, pero estas secciones estructurales que están acá las hizo Milgram. Y como Roeder era el jefe de Milgram, las usó para su presentación en la publicación esta del Journal of Physical Research. Entonces, grandes aportes, empezamos a entender cómo funcionaban los orógenos, especialmente los orógenos del tipo andino, y animado con eso, en el año 77 hice tímidamente la primera interpretación, la primera es que van a ver una zona de subducción y como un sistema de plegamiento es diferente al norte de Neuquén del sur de Neuquén. Trataba de explicar eso, estaba todo mal, pero por lo menos hice el intento. Después entramos con otro gran tema, que es la subducción horizontal, que a nosotros sí nos atañe mucho, porque tenemos muy buenos ejemplos, de los mejores ejemplos mundiales de lo que es una zona de subducción horizontal activa. O sea que todo el mundo mira a nosotros, y aquí lo tienen a Brian Isaacs, que fue el padre de esta idea. La idea es vieja, vamos, la idea de que el magmatismo no es continuo viene de Humboldt. Ya en el año 1845 le llamó la atención que había 3 sectores que tenían magmatismo. Y con las ideas de Brian Isaacs sabemos que esos 3 sectores son los sectores que están separados por zonas de subducción horizontal. Él fue el primero que en el año 82, en el Congreso Latinoamericano de Geología, hizo esta presentación donde podemos ver los mecanismos focales, cómo fue evolucionando el flash slab y cómo desaparece el flash slab, desaparece la precordillera y la cordillera frontal. Entonces, gran aporte para el entendimiento de lo que pasaba con el flash slab. Después, con estos chicos recién se habían terminado el doctorado, estaban en el postdoc, fuimos a recorrer la zona y mejoramos con más detalles geológicos lo que había propuesto Brian Isaacs en su momento. Así nació lo que ahora llamamos el Pompeian Flash Slab, con 3 segmentos de muy diferente comportamiento, al norte, al centro y al sur. Esto en ese momento fue una revolución porque por primera vez podíamos explicar por qué era tan diferente los Andes y la parte de preandes o la parte extraandina, tanto al sur o al norte o al centro de la Argentina. Ahí nació el término Pompeian Flash Slab, subduction, y en el tope de eso están los trabajos que hicieron Susan Kay con Cocho Podosis, donde vieron que el magmatismo variaba a partir del arco que se apagaba y empezaba a migrar hacia el antepaís. Esos conocimientos nos permitieron reconstruir cómo eran las características geoquímicas de ese magmatismo, y con la ayuda de Carlos Gordillo hicieron trabajos o contribuciones fundamentales a ese conocimiento. Hoy día todos sabemos lo que es el Broken Foreland de las Sierras Pampeanas, cómo está eso ligado a las isobatas de la profundidad de la zona de Benioff. O sea, eso es ampliamente conocido, ya pasó de ser una hipótesis a una teoría comprobada. Y aquí tenemos otro gran maestro de la geología argentina, que es Turner. Turner, aparte de levantarse todo el norte argentino, hizo una contribución muy importante en inglés que se llama The Geology of Northern Argentina. Digo, fue muy importante porque cuando yo llegué a Cornell, Brian Isaacs estaba leyendo el trabajo de Turner y pasaba todo el tiempo haciéndome preguntas sobre el trabajo de Turner. Entonces, ¿qué le inspiró eso a Brian Isaacs? Ella venía utilizando sus modelos geofísicos, diciendo que el atenuamiento de la litósfera por debajo de la puna producía un levantamiento termal. No solamente producía un levantamiento termal, sino que a su vez debilitaba la corteza, que era una corteza mucho más deformable, y producía, digamos, la faja plegada y corrida subandina. Hubo millones de dólares invertidos para comprobar si era cierto o no era cierto de esto. Se la hago corta la historia. Después de varios millones de dólares dijeron sí, Isaac tenía razón. Después nuevamente vino Susan Kay, ahora con
Beatriz Coira a analizar ese magmatismo y cómo evolucionaba, y empezaron a ver que no solamente el magmatismo avanzaba hacia la zona del antepaís, sino que había evidencias que el magmatismo en cierto momento retrocedía. Y cuando retrocedía, aparecían cosas realmente extraordinarias. Cuando retrocedía, lo que encontramos es delaminación de la corteza, remoción del manto litosférico, y muchas cosas asociadas a esas variaciones del magmatismo. Aquí ven como el magmatismo en un momento estaba en el arco, fue al antepaís y volvió de vuelta hacia el arco. Eso es lo que está asociado a la gran flare-up de inimbritas, a la gran evidencia de delaminación que aparece en todo el norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, una gran provincia inimbrítica que está asociada a esa delaminación. Paralelamente a ellos había dos geofísicos, Sachs y un geofísico y un geólogo, Dave James, que hicieron toda una serie de modelos para mostrar que cuando se ponía subhorizontal la placa, hidrataba la base de la litósfera, y cuando se empinaba, esa hidratación previa permitía un gran flare-up del magmatismo, y no solamente eso, sino a raíz de eso se producía la delaminación cortical. Entonces asociaban el steepening, o sea, el empinamiento de la placa, a esa delaminación. Eso ya lo habían dicho en su momento Kay y Kay, en el año 93. El shallowing and steepening exudation zone había sido discutido por Kay y Coira también. Y lo que está acá es un dibujito mejor que hice yo para tratar de mostrar qué relación tenía esa delaminación con las calderas riolíticas. Entonces, a partir de esos trabajos, primero magmáticos, pues geofísicos, ya se convirtió en una realidad la delaminación. Después cayeron los estudios geofísicos que muestran cómo permitían reconocer los bloques de corteza y de litósfera fría que se iban hundiendo dentro del manto. Entonces, eso empezó a ser generalizado y todo el mundo lo empezó a aceptar. Y ahora lo tenemos aquí a uno de los inventores, que es el doctor Bracaccini. Y ahí está en la típica gesto de él. Dice, si usted tiene una idea, defienda la muerte, digamos, si usted realmente la cree. Y me alentaba para estos conceptos que después empezamos a desarrollar, que cuando uno mira el país, o la parte central del país, vemos que tenemos varios terrenos limitados por corteza oceánica. Hoy lamento sinceramente haber perdido la oportunidad de estar en la charla de Pampia. Me encantaría hacer una mesa redonda para discutir el tema, porque veo que son un poco reacios aquí en San Luis y en Río Cuarto de aceptar la presencia de Pampia. Pero tengo muy buenos argumentos para defenderla, así que ahora no tengo tiempo, pero me encantaría hablar de ella. Bueno, aparecieron estos. Tenemos ahí, yo destaco Cuyaña, que está ahí, parte de Precordillera, y como, digamos, Precordillera tiene 300, 400 kilómetros de largo y Cuyaña tiene 1300, o sea que es un gran terreno que finalmente yo creo que ya nadie discute, o casi ya nadie discutía, diría yo, la existencia de terreno de Cuyaña. Básicamente había pruebas paleontológicas, pruebas geofísicas, pruebas geoquímicas, había toda una batería de datos que permitían reconstruirlo. Y aquí volvemos a Valdis, un pequeño homenaje a Valdis. Fuimos compañeros en la facultad. La diferencia entre Valdis y yo, yo me recibí un poco antes que Valdis porque Valdis dio 7 veces análisis matemático. Pero si no fuera por eso, hubiéramos recibido casi juntos. Siempre dije que era un tipo muy inteligente, no le gustaban las matemáticas, pero miren este ejercicio. Había una revista, Mundo Geológico, Mundo Geológico, que tenía una sección de cómics, donde generalmente ponían caricaturas, historietas así, geológicas. Y él era habitué en escribir esas caricaturas. Miren ustedes esto. Presenta un mapa de la Argentina, donde lo divide en subplacas, están acá las subplacas, aquí pone el polo de rotación de cada una de esas subplacas y las lleva unas para un lado, otras para el otro, y finalmente reconstruye cómo eran las placas y cómo chocaron nuevamente para formar la Argentina. Yo diría, ese concepto de acreción y utilizar los polos de rotación de Euler para reconstruir el movimiento de las placas es realmente de avanzada. Lo que pasa es que el gordo, digo el gordo, lo decíamos cariñosamente, se lo tomó todo esto en joda, porque en el año 74
Nadie hablaba de esto, aparte él lo hizo como un divertimento. Estaba la subplaca de Entre Ríos y la subplaca de Jujuy, o sea que no tenía, digamos, fundamento geológico. Pero él básicamente se anticipó como 10 años a la idea de que hay toda una serie de terrenos que permiten ser rastreados y seguidos a lo largo de su trayectoria. Por eso, pequeño homenaje para él que se anticipó a lo que iba a venir después. Pone fallas transformes. No, realmente uno lee y parece una cosa seria, pero después cuando termina se da cuenta que lo estaba haciendo en broma. Nunca creyó en terrenos alóctonos. Este cómic se anticipó 10 años al concepto de la acreción. Yo tuve oportunidad, éramos muy amigos, vivía cerca de mi casa, así que años discutiendo, jamás quiso aceptar la idea de que algo se podía mover en forma de placas. Bueno, finalmente llegó la comprobación, donde vemos que hay diferente comportamiento reológico de la corteza y por debajo de esos terrenos. Hoy día casi nadie duda, excepto de Pampia, nadie duda de que hay terrenos acrecionados al continente. Cuando estábamos todos felices que Cuyaña ya era un hecho, ¿verdad?, apareció el amigo Stan Finney. El amigo Stan Finney fue al norte de la precordillera, sacó unas muestras, fue al medio de las sierras pampeanas, sacó otras muestras y las mandó a hacer circones detríticos para ver qué es lo que tenían. ¿Y qué pasó? Resultó que la precordillera tenía todos circones pampeanos y las sierras pampeanas tenían circones grenvilleanos. Se armó una gran discusión, una polémica. Justo fue la conferencia del ordovícico en San Juan, Conferencia Internacional de Ordovícico, que vino especialistas de todos lados. La charla inicial la dio Stan Finney, hablando de que demostraba, y me gustó porque al día siguiente en los diarios decía, la precordillera autóctona, más autóctona que la flor de ceibo. Ese era el título que aparecía en el diario de San Juan. Entonces, grande fama, después lo llevaron a Chile, había un congreso chileno, también habló de la autoctonía de la precordillera, que entonces una serie de especulaciones sin ningún sentido. Y ahí recibimos un email de Goethals, pero antes del email de Goethals tenemos que ponerlo a Ricardo Astini en funcionamiento. Ricardo nunca le creyó lo que hizo Stan Finney. Se fue al norte de la precordillera, buscó el vaquiano que lo había llevado, sacó la muestra exactamente del mismo lugar que sacó Stan Finney, se la mandó al mismo Goethals que había hecho los análisis. Cuando Goethals ve los resultados, ve que son completamente distintos a los que le trajo Stan Finney. Empezó a estudiar el etiquetado de las muestras y se dio cuenta que un técnico había equivocado las muestras y había puesto la muestra de precordillera como pampeanas y pampeanas como precordillera. Y ahí sí que llega. Nosotros estamos haciendo un número especial de Gondwana Research, llega un email de Goethals diciendo, mea culpa, yo me hago responsable de todo lo que pasa en mi laboratorio. Si bien un técnico se equivocó en el etiquetado, yo me hago responsable del error cometido. Cuando uno cambiaba los circones funcionaba todo como los dioses, no había ningún problema. Y justo ese número de Gondwana Research empezaba con un trabajo, el trabajo de Stan Finney, diciendo que Gondwana era autóctona, que la Cuyaña era autóctona, y seguía con 11 trabajos o 12 trabajos donde demostraban que era alóctona, de todo punto de vista. Nosotros estábamos contentos porque era una paliza que le estamos dando a Stan Finney, pero Stan Finney le pidió que por favor retiraran su primer capítulo. Y dijo, no, le damos tiempo para... No, lo saco de ahí. Y lo sacó de esa publicación especial de Gondwana Research. Entonces se quedaron 12 capítulos pegándole a Stan Finney y Stan Finney retiró el trabajo de él, así que no pudo. Después lo publicó en otro lado y también tuvo problemas. Bueno, pero yo diría que eso, ya después de eso y después de la labor de Astini, no quedó duda que la precordillera venía de Laurentia y se grampa con parte de Cuyaña. Bueno, estamos en eso, ¿y qué pasa? Estamos en pleno fervor de la tectónica de placas, todo el mundo está tranquilo y feliz, digo, salvo los que trabajan en Pampia. ¿Qué pasa? Siempre la corteza la conocíamos muy bien, pero debajo de la corteza estaba el manto, y el manto era una cosa negra, ¿cierto? Era una cosa oscura, nadie sabía muy bien qué es lo que pasaba en el manto. En los últimos 15 años, podía estirar un poco más esto,
con la mejor definición que tienen las tomografías sísmicas, empezamos a ver un mundo completamente nuevo. Y yo siempre quiero recordar a quien me introdujo. Aquí lo vemos a este señor, después van a saber quién es, ya algunos lo conocen. Todo para mí comenzó en una conferencia Penrose que organizó Eldridge Moore para hablar de las sofiolitas. ¿Y cuál era la gran discusión que había en las sofiolitas? Habían hecho trabajos en la dorsal de Chile, que es una dorsal oceánica, en medio del Pacífico, y en esa dorsal oceánica, 1.200, 1.300 kilómetros del margen continental, la geoquímica de esas rocas indicaban signatura de arco. Entonces, hubo rápidamente en esa Penrose se mataron, hubo dos líneas de discusión muy distintas. Uno decía, la geoquímica no sirve para nada. En el medio del Océano Pacífico están diciendo que es signatura de arco, no sirve para nada eso. Y otros decían, no, ojo al Cristo. Y entre ellos estaba Eldridge Moore, que él propuso lo que era el Ophiolite Conundrum. Conundrum es una palabra difícil que significa enigma, el enigma de las sofiolitas. Y él lo que quería explicar, básicamente, era que había en el medio del Pacífico restos de antiguas zonas de subducción que quedaban medio fumadas dentro del manto. Y había numerosas evidencias o alternativas de ese tipo de cosas en medio del manto. Entonces, había que tener mucho cuidado cuando uno analizaba cualquier cosa en esas regiones oceánicas, si no estaba justo coincidiendo con una antigua zona de subducción. Esa era la explicación lógica que daba Eldridge Moore en esa Penrose Conference de por qué ocurrían esas cosas. Eso fue el año 98, pero años después, por acá estaba el año, en el 2016, tiene un trabajo que hace un raconto de las sofiolitas y lo que significan, y dicen, Linking Deep Mantle and Near Surface Tectonics, a New Global Tectonic Revolution. Esa New Global Tectonic Revolution es la Mantle Tectonics. Y veamos por qué. Paralelamente a esa conferencia Penrose estaba Van der Waals estudiando el manto entre Siberia y los bloques asiáticos, donde está Mongolia. Y vio que había dos zonas de subducción fósiles por debajo, una de Siberia y otra por debajo de Mongolia. Y los geólogos hace rato venían insistiendo que había dos grandes cratones que chocaron, Siberia con los bloques asiáticos en el Cretácico, y eso había originado toda una serie de orógenos de formación en el medio. Pero lo que encontró Van der Waals es que había vestigios en el manto de esas antiguas zonas de subducción. Y esto fue una de las primeras y más importantes contribuciones que se hicieron para empezar a decir, miremos el manto, que en el manto hay mucha información. Hoy día mejoró drásticamente el conocimiento del manto, las tomografías sísmicas tienen alta resolución y hay numerosas hipótesis. Por ejemplo, tenemos acá la de Ziplock y Michalniuk del año 2017, donde hablan de cómo el movimiento de la placa superior hacia un lado o hacia el otro va arrastrando los vestigios de esa zona de subducción. Si el continente está fijo, la zona de subducción se va apilando, como ustedes ven ahí, pero si el continente se empieza a mover, empieza a estirar esa zona de subducción y tenemos diferentes arreglos que se pueden producir en diferentes zonas de la placa superior con respecto al manto. Y aquí estamos en uno de los ejemplos que nos trajo el lunes Su Kei, donde vemos que ya no es una zona de subducción que se hunde lentamente en el manto, sino que la tomografía sísmica permitió reconocer que esa zona de subducción se empieza a desgarrar, a romper, y al romper permite la llegada del magmatismo a la superficie. Y ese magmatismo que llega a la superficie fueron llamadas adaquitas. Ustedes ven aquí los volcanes adaquíticos que aparecen aquí asociados a esa ruptura. Y la vez pasada trajo bastante discusión, digamos, llamar adaquitas a esto, como muy bien lo explicó Su. Las adaquitas en su estricto son fusión parcial de corteza oceánica. La corteza oceánica es casi imposible de fundir, salvo que sea muy joven. Si uno tiene cerca de un punto triple una corteza de 1 o 2 millones de años, cuando se hunde en la zona de subducción, puede tener
fusión parcial. Cuando la fusión parcial no es que se funde toda la corteza oceánica, 1 o 2% de fusión parcial permite formar una adaquita. En el Cerro Pampa, en la Patagonia, tenemos las adaquitas mejores, incontestables, o sea, los mejores ejemplos de cómo esa fusión de la corteza oceánica parcial puede originar ese tipo de volcanes tan raros. El ejemplo de Adak, que se pensaba que podría ser parecido al que yo llamo Pampita, las rocas que se forman en el Cerro Pampa, es un poco más complejo. Los estudios posteriores que habían realizado, el primero que habló de cómo era el fraccionamiento fue Robert Kay, el marido de Sue, en el año 68, pero en su tesis doctoral, pero después hubo otros estudios realizados por ellos mismos, donde vieron que en realidad lo que había ocurrido en Adak era erosión cortical. ¿Y qué pasa? Un arco islándico, que es todo corteza oceánica, si tenemos erosión cortical y parte de esos bloques se introducen en la zona de subducción, pueden tener fusión parcial. Y esa fusión parcial produce una adaquita. Esos dos son, tanto el de erosión cortical como el de fusión de corteza muy, muy joven, son los ejemplos sensu estricto de lo que es una adaquita. Aquí llaman adaquita a rocas que se producen a 50, 60 kilómetros de profundidad en el manto. Eso produce a esas profundidades la cristalización de granate y eso hace que el residuo quede enriquecido en tierras raras pesadas. Entonces, cuando uno hace el análisis químico, encuentra que la relación samario y terbio es muy alta y es muy parecida a las adaquitas, y a eso Guster le llamó adaquitas, con lo cual quedó un berenjenal total, porque esos adaquitas no tienen nada. Podría inventar otro nombre y quedamos todos felices. Pero menciono esto con mayor detalle porque en Chile, en Ecuador, en el norte de Argentina, en Perú, están proliferando las adaquitas por todos lados. Entonces, no son las adaquitas en su estricto de los que la gente habla. Bueno, lo importante es que esto nos está mostrando toda una serie de procesos que ocurren en el manto, que si no hubiéramos tenido esa tomografía sísmica, nunca lo podríamos haber dilucidado. Cada día se acompleja más el conocimiento que tenemos. Una cosa que noto es que son Gao, Chen, Hui, Ha, los chinos nos están tapando hasta el conocimiento del manto de acá de Argentina y Chile. Acá me refiero al último trabajo de Guido Gianni, el que aparecía en la foto de la Mantle Tectonics es Guido Gianni, que es uno, junto con César Navarrete y otros colegas, que está empeñado en tratar de explicar cómo lo que vemos en la tomografía sísmica se relaciona con la geología superficial. Y esto es muy, muy importante. Lo que se puede llegar a observar a través del tiempo y reconstruir y asociarlo a lo que pasa en la corteza continental es de primerísima importancia. Yo digo que ahí está la frontera del conocimiento en este momento. Hay mucha información, hay mucho que se puede sacar de esas cosas. Entonces, pasamos de la plate tectonics a lo que yo llamo mantle tectonics, siguiendo la Aldrich Moore, y yo creo que aquí se nos presenta un nuevo desafío: comprender los procesos, identificando lo que se ha preservado en el manto para entender la evolución tectónica de los continentes. Así que les doy la bienvenida a la Mantle Tectonics. El futuro ya está con nosotros. Si quieren más datos de esto, los invito a visitar mi canal de YouTube. Y ahora, hablando en serio, quiero decir que me equivoqué terriblemente. Antes de las elecciones me habían invitado a escribir una nota en Nature y yo decía que estamos bajo peligro si llega a ganar ese presidente por las cosas que dijo. Señores, lo que dijo es juego de niños, lo que está haciendo es mucho peor todavía. Así que lamento no haber sido más duro todavía en la descripción de lo que podía llegar a pasar. Esto es básicamente lo que quería contar, así que muchas gracias. Paren de aplaudir, por favor. Paren, que no quiero que me pase lo de Borrello. Muchísimas gracias, Víctor, por la realmente magistral conferencia. Creo que le ha hecho honor al título, muy amena.
creo que todo el mundo la disfrutó mucho. Y obviamente también tenemos el privilegio de poder compartir preguntas o inquietudes con él, si es que hay alguna. Carlos. Muchas gracias, Víctor. Nos tenés acostumbrados a esos resúmenes históricos tan importantes que nos ayudan a comprender un poco el pasado de toda la geología argentina y de la geología del mundo. Yo, en lo que vos describiste para el episodio de la tectónica de placas, no me voy a referir a lo del manto, veo que hay una omisión de algo importante. Si uno mira el orógeno Terra Australis, se divide en dos, en la parte de Gondwana oriental y el Gondwana occidental. Y resulta que en Gondwana oriental, es decir, todo lo que agarra, todo lo que toma Australia, Nueva Zelanda, etc., explican a lo largo de 1000 y pico de kilómetros de espesor cómo se formó la corteza continental. Y lo explican por el concepto de accretionary origins, que es el que veo que vos no lo has empleado acá, y hay una persona que me hubiera gustado ver en la síntesis que se dio, era Peter Kaywood. Es decir, hay 1600 kilómetros desde el Cámbrico hasta el New England Fault Belt, donde no hay ninguna duda de que no hay ningún terreno exótico acrecionado a esa parte de Gondwana. En cambio, resulta que la mitad de Gondwana está formada de una manera, nadie discute mucho allí lo que pasó, y sin embargo nos vamos a este lado y todo se ha formado por acreción de terrenos alóctonos. Yo no tengo ninguna duda, por ejemplo, con el terreno Cuyaña o esto, que se pueden hacer así, pero si uno mira el trabajo de Kaywood, en realidad la precordillera se puede interpretar perfectamente dentro de una hipótesis de accretionary origin, porque después de la creación de Cuyaña se siguió acrecionando el margen y tenemos todo el magmatismo del Paleozoico superior sobre lo que es Cuyaña, y etcétera, 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 etcétera. Es decir, lo pone él mismo como una parte, como una forma particular de un orógeno acrecional. Ahora estamos viendo en Patagonia que, sin ninguna duda, o por lo menos tenemos pocas dudas de que existen también orógenos acrecionales en Patagonia, y tengo mis dudas, yo haber estudiado tantos años el famatiñano, que también no se trate de un orógeno acrecional. Bueno, me gustaría que comentara sobre este punto. Muchas gracias por todo, de cualquier manera. Bueno, yo siempre digo que las dudas son la base del conocimiento, porque las dudas nos permiten hacer preguntas, las preguntas nos permiten buscar datos, y esos datos pueden corroborar o no lo que nosotros queremos seguir adelante. Me encantaría, sería interesante incorporar también el Gondwana oriental, pero bastante tengo problemas con Sudamérica. O sea, el día que termine con Sudamérica vamos a seguir avanzando hacia el oriente. Hay un trabajo que para mí es fundamental, lo hemos discutido mucho con Peter Cabot, que es el orógeno de Terras Australis. Él me mandó el borrador de su trabajo, lo estuvimos discutiendo, y realmente creo que fue una de las grandes ideas para entender por qué es tan distinto el borde occidental del Gondwana con respecto al sector oriental, que no pasan ese tipo de cosas. Y Peter Cabot lo explica por una gran tendencia de movimiento absoluto de Gondwana occidental. Fue el continente que más avanzó sobre el Pacífico. Y el otro era el trailing edge de ese continente de Gondwana. Pero estoy seguro que da mucho para discutir eso, así que no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un compendio realmente excelente, extraordinario. Dos o tres cositas particular. Obviamente que cuando se hace este compendio podrías estar hablando 8 horas si querés
si uno quiere poner todas las cosas, ¿no? Entonces, siempre se tiene que recortar cosas. Un aspecto que por ahí convendría, digamos, resaltar es que en buena medida la tectónica de placas surge a partir fundamentalmente de los geofísicos, porque estudiaban los océanos. Y los océanos eran mucho más simples de entender que la geología, digamos, de los continentes, que era lo que fundamentalmente estudiaban los geólogos. Y en ese aspecto quisiera hacer, digamos, un reconocimiento a una geofísica de la Argentina que estudió la propagación de los océanos, estudiando las anomalías magnéticas de fondo oceánico, que es Marta Guidela. Y que me parece que junto con el ingeniero Valencio, viniendo por otro lado, Valencio por el lado del paleomagnetismo, contribuyeron desde el lado de la geofísica mucho al establecimiento de los paradigmas de la tectónica de placas que vos muy bien resumiste. Las otras dos cosas que te quería comentar es lo que vos comentaste de la conclusión del proyecto del manto superior. Y eso me sorprendió respecto de cuál fue la conclusión. Porque Valencio comentaba siempre que la conclusión del proyecto del manto superior había sido el fracaso de Belousov. Y yo ahora estoy pensando de que la comunidad geológica que vos representabas lo veía de una manera y tal vez Valencio, por ser geofísico, lo vio de otra manera. Sería muy interesante tal vez después eso charlarlo más, porque por un lado se veía como el fracaso de la tectónica verticalista que ponía Belousov, y recuerdo la anécdota que contaba Valencio de que cuando Belousov hace su exposición final se abre para preguntas y nadie hace ninguna pregunta. Belousov se enoja muchísimo, golpea la mesa y dice, bueno, el que calla otorga. Por lo menos eso contaba Valencio. Vos fuiste testigo presencial, me podrás decir que por ahí no es tan así. Me das la oportunidad para remarcar varias cosas. Uno, yo le mostré quien yo considero que son los 6 grandes pioneros de la tectónica de placas, aparte de Tuzo Wilson, son 5 geofísicos y un geólogo. Y lo aplaudo mucho a John Dewey, porque fue el único geólogo que se atrevió a poner datos geológicos a los geofísicos como veían las placas. Entonces, siempre llevan digamos, el predominio. Con Marta Guidela, yo fui jurado de su tesis doctoral, me pareció excelente, la amo a Marta Guidela. Estaba su director, famoso oceanógrafo del Columbia, tipo también extraordinario. ¿John Labrec era? ¿Cómo se llama? ¿Labrec no era? No me acuerdo en este momento, pero un tipo extraordinario. Sí. Yo me acuerdo Víctor, ¿podrías acercarte un poquitito más al micrófono? Sí. Ahí está. Era un tipo extraordinario el tipo este. Le obsequié yo el libro de la Plataforma Continental Argentina y quedó encantado porque lo que decía Marta Guidela en parte podía extenderse a otras regiones. Pero siempre hay que reconocer que en esa reunión que hubo del manto superior, la mayoría eran geofísicos. Geólogos así, yo era estudiante de doctorado, o sea, yo no tenía ninguna capacidad de analizar lo que estaba discutiendo Belousov, pero tengo que reconocer que los gringos que estaban ahí dijeron, a este le vamos a dar. Y pocos años después hicieron un simposio, que fue el proyecto Comstock que lideró la Universidad de Cornell, donde hicieron líneas sísmicas profundas por toda América del Norte. Porque la pregunta principal que dejó así temblando en el auditorio Belousov, el día que ustedes me demuestren que en el Green River Basin 14 kilómetros de rechazo vertical puede ser explicado por tectónica tangencial, yo los voy a creer que pueda existir la tectónica tangencial. Se hicieron las líneas sísmicas profundas y demostraron que con 24 kilómetros de acortamiento horizontal, como se veía en las líneas sísmicas, se podía producir 14 kilómetros de rechazo vertical en el Cretácico. O sea, Cretácico de la base y Cretácico de la base de la parte superior. Lo que tengo que reconocer que nos mintió Belousov, porque a pesar que demostraron eso, no les creyó tampoco. Lo último, si me permite, muy breve. De alguna manera, simplificando, uno podría decir que la tectónica de placas fue finalmente la reivindicación de Wegener, de alguna manera. ¿Se puede decir que la Mantle Tectonics es la reivindicación de Holmes?
Yo no sé qué se podría decir de la Mantle Tectonics, porque si vos lo escuchás a Eldridge Moore, él dice que todo el manto está sembrado de losas oceánicas tenues que se pueden llegar a reconocer. Ve los últimos trabajos y es complejísimo lo que se puede ver. Hay zonas de una especie de atolladero, de zona de succión, donde se van apilando, se forman verdaderos promontorios en el manto inferior, unas irregularidades, heterogeneidades enormes, que todavía están discutiendo cómo se forma. Esas heterogeneidades controlan cómo se rompen los continentes, cómo las zonas de succión se pueden anclar ahí. Hay un montón de procesos nuevos que están en plena gestación. Yo les recomiendo a todos que lean el trabajo de Guido Gianni, Navarrete y otros para ver la complejidad que pueda tener ese tipo de mantos tectónicos. Pero es un futuro que se abre. De golpe algo que era negro se le puso luz y estamos viendo un montón de cosas ahí adentro. Hay mucho todavía discusión. Bueno, espectacular la charla. ¿Puedo agregar un geofísico más importante, que ni siquiera es geofísico, entre esos 5 y el geólogo, que fue María Tarp, o Mary Tarp, que fue matemática encima? Que ella, cuando hacían la topografía del fondo oceánico, no la dejaban subir a los barcos, porque era mujer, iba a traer mala suerte, pero hizo todo el procesamiento matemático para ver cómo era el fondo de los océanos, hizo los mapas con la topografía del Atlántico, y dijo, esto se parece mucho al Rift de África, esto se tiene que estar abriendo. Y no está casi recordada porque era mujer. Nada, quería agregarla. Muchas gracias, Víctor. Bueno, sí. Si queremos entender la Mantle Tectonics, tenemos que zambullirnos en la ciencia de datos y en los sistemas complejos, porque la conjunción de análisis de sistemas complejos con ciencia de datos nos puede dar quizá alguna explicación sobre algo tan difícil de interpretar como es lo que vemos en el manto. Te agradezco mucho eso. Pero aparte, voy a tirar una patadita para los geofísicos también. Los invito en mi canal de YouTube a que escuchen un video sobre cómo los geofísicos retrasaron 50 años la tectónica de placas. Y eso nace en el simposio del año 28 en Estados Unidos. Pero hay mucho para aprender. Los invito a que lo vean. Bueno, es todo por mi parte. No sé si... Bueno, yo creo que podemos dar por cerrada la